Hola, ¿qué tal? Les habla Octavio R. Solís y sean bienvenidos a una nueva emisión de Cinema Freud. Esta ocasión me gustaría que hablemos de un cine que ha tenido ya una representación prácticamente en los últimos 100 años, que ha sabido irse renovando, que ha ido estirando un poco su propio concepto, pero que de alguna forma ya tiene un lugar bien establecido en la cultura popular, en el imaginario social y particularmente, bueno, desde un recorrido que nace desde un cine considerado de clase B o independiente, mucho más experimental, hacia uno que, bueno, hoy prácticamente es uno de los más taquilleros o de los más populares, que bien podría ser considerado entonces ahora un cine comercial y hollywoodense, que, bueno, pues insistimos, nos ha dejado ya una manera muy bien trabajada y conceptualizada de poder en este caso ubicar a uno de los monstruos modernos que podríamos decir y vamos a trabajar justamente las diferencias que tiene con otros, que en este caso es el zombie o el cine justamente de zombies. Y es que me gustaría trabajarlo justo así, como por un lado, género o subgénero que surge en algún momento del terror y que, bueno, ha ido experimentando también con otros, como pues ha sido el tema del cine de acción, los thrillers, el tema incluso de la comedia que ha estado presente y que ha tenido presentaciones tanto en la pantalla grande como en este caso en la pantalla chica. Y evidentemente como concepto que, insistimos, puede llegar a parecerse justamente a otros monstruos, ¿no? En algún momento que han sido mostrados en el cine, pero que pareciera que tiene su propio universo, su propio mundo, y que en muchas ocasiones, sobre todo toda vez que veamos una de sus películas, nos daremos cuenta de que también hay una cierta devolución de la mirada hacia otro tipo de temáticas, hacia otro tipo, en este caso, de críticas, que volvemos entonces con una premisa que en algún momento habíamos hablado por acá, que es que el cine, bueno, por un lado, mediante lo ficcional puede como tal plantear un acercamiento hacia temas que en otro sentido probablemente serían desagradables, nada mejor que ¿no? Que es un tipo de cine que en su propio concepto se puede pensar desagradable, se puede pensar como decimos, ¿no? Monstruoso, ¿no? En esa cuestión ahí que el zombie desde su estética propone, pero que al final acabamos hablando de algo más. Al final las historias no se sostienen solamente en el zombie, sino el zombie es un recurso metafórico que creo que vale la pena bien en este caso pensar. Entonces, pues bueno, dicho sea de paso, me gustaría también que podamos aprovechar la zona de los comentarios para que ustedes puedan decirme qué les parece este cine, igual si les gusta o no, y si les llega a gustar o si han visto alguna película que ustedes pudieran recomendar, pues lo hagan y bueno, podamos en este caso seguir justamente el diálogo y bueno, probablemente profundizar en alguna cinta que no hayamos visto para este momento. Esta ocasión también parto desde un artículo que se titula El zombie como metáfora contracultural, de Ferraos y Roas, que podrán encontrar a unos clics de distancia seguramente, y que bueno, también plantea justamente esta cuestión histórica presente en este cine, que nos hace como tal preguntarnos por qué ha tenido, por un lado, no solo mayores presentaciones, como ya les decía, sino por qué se ha popularizado de tal manera en la cual pues pareciera que otra de las características del cine en general que tenemos es, por un lado, lo atemporal, ¿no? Que es que, bueno, tanto el cine no habla de cuestiones que estén sucediendo necesariamente en ese momento, no refleja necesariamente la actualidad así, y puede hablar tanto de pasado como de futuro, otra vez, ¿no? Con el tema ficcional que le permite justamente hacer todo esto, pero sí que la mirada, muchas ocasiones, que queda impregnada, por ejemplo, en los directores, ¿no? En los guionistas y demás, está ahí, ¿no? Pensando a sus propios tiempos, quizás con este recurso metafórico justamente, pero también la mirada del espectador muchas ocasiones conecta con las cintas otra vez, ¿no? Incluso a destiempo, ¿no? Para esto podríamos hablar del cine de culto, ¿no? Que es un cine que toma cierto vigor o cierta popularidad muchas ocasiones después de que pasan años de sus producciones y que son los espectadores los que se encargan de convertir a estas películas
justamente en algo de lo cual se sigue hablando, ¿no? De lo cual adquiera justamente esta popularidad. Y bueno, con el cine de zombies ha pasado justamente esto, ¿no? También en algunas presentaciones. Pero algo de lo que se destaca por acá, justamente y en parte de lo que parto esta ocasión, es que este cine tiene toda una presencia no solo dentro del campo cinematográfico, también en el campo literario, evidentemente en el de la televisión, que en este caso se nos plantea desde hace 100 años, por ahí con una película que es White Zombie, una producción estadounidense, que esta podría equipararse paralelamente a lo que ya sucedía en el cine alemán, uno de los primeros cines también, con producciones que tocaban de alguna manera la cuestión justamente zombie, ¿no? Por un lado en Alemania, con el tema que jugaba con el tema de perder el control, de perder la voluntad, de convertirse en una masa, ¿no? Totalizada, que podríamos en este caso, claro, hablar evidentemente de lo que por un lado veía de referente con la Primera Guerra Mundial, pero con lo que también se acercaría pues a la Segunda Guerra y también al fenómeno nazi, y evidentemente, bueno, con una cuestión ahí presente del temor a las consecuencias justamente del fascismo, que bueno, pues ya sabemos en la historia cómo se fue en este caso tejiendo todo esto. Pero en Estados Unidos también había un tema que retoma en este caso el mito haitiano, que a su vez tiene por ahí algunas presencias justamente africanas, que es de la figura del Bokor, una especie de mago, sacerdotisa, ¿no? Que hacía un muy bien conocimiento en este caso de, por un lado, la cultura, lo religioso y en este caso ciertas cuestiones que podían hacerse con el cuerpo, y que toma en este caso una especie de toxicidad que podía sustraerse de algunos peces, especialmente se piensa en los peces globo, como una cuestión que al diluirse podría envenenar a alguien, hacerlo pasar por muerto y sumarse esto a un proceso que era pues prácticamente el simular su entierro, que bueno, más que simularlo lo hacía, ¿no? Se le enterraba y a veces se le esperaba hasta que pudiera centrarse solo o se le ayudaba. Y se aprovecha algo cultural que es muy diferente, por ejemplo, a lo mexicano, que es que en este caso el muerto, concebido desde estas culturas, no tiene lugar en el mundo de los vivos. Y al no tener lugar, al ser un muerto viviente, pues entonces hay una cuestión que choca directamente con el tema del propósito de la vida, de la voluntad justamente de la vida, y en este caso, bueno, pues con el poder tener un lugar, lo mismo que tener un nombre, lo mismo que poder prácticamente tener un deseo, ¿no? El saber qué hacer entonces después, el saber a dónde ir o bueno, el iniciar justamente esto como una búsqueda, ¿no? El zombie entonces como muerto viviente pierde su lugar y el zombie como muerto viviente se adentra entonces en una temática que es el convertirse en un prototipo del esclavo perfecto. Eso es lo que nos empieza a mostrar el mito haitiano, eso en parte se recoge justamente en esta película del 32, White Zombie, y eso nos plantea prácticamente algunos de los referentes iniciales de este cine que se van a convertir en unas cuestiones muy populares, ¿no? Por un lado, el plantear cómo se van a perder paulatinamente los rasgos humanos, ¿no? Que creo que aquí comenzamos con esta cuestión de la voluntad, pero también podríamos mencionar justamente la voracidad y el canibalismo, ¿no? Que para nosotros tiene un referente, vamos a decirlo, necesario de hablarse con esas prohibiciones fundantes, ¿no? Que por ejemplo ya Freud en algún momento recogía, y que en este caso plantea pues justo el poder detenerse frente al otro, el poder reconocer al otro como un sí semejante, pero sobre todo creo que en el punto más destacable de diferenciarlo y diferenciarse en este caso, ¿no? Cuestión que se contrapone, porque mientras que el zombie se amasa, ¿no? Mientras que el zombie se une a otros cuerpos vivientes, ¿no? Muertos vivientes, en el tema justamente del humano lo que se juega es la grupalidad. Y entre masa y grupo, evidentemente hay grandes diferencias, ¿no? La grupalidad se plantea en este caso aún en la distinción de sus miembros y sobre todo justo así, con una mirada que piensa quiénes son en este caso sus miembros. En la masa no, y lo vemos con el zombie, ¿no? Que lo último que queda de lo humano es esa forma cada vez más desagradable, cadavérica,
muchas ocasiones también carcomida, ¿no? Poco a poco, que lo único que queda de son sus ropas, ¿no? Pareciera. Y un zombie que en este caso lo que nos plantea es justo eso, ¿no? Una amenaza que probablemente siendo de uno no basta, pero amasándose se convierte en algo que puede arrasar ciudades enteras o lugares enteros, ¿no? Otra vez, ¿no? Esto por un lado se conecta directamente con las primeras críticas que se hacían con una cuestión hacia pensar el totalitarismo, hacia pensar el cómo alguien más me puede controlar, pero después también pensando justo esto ya inicialmente hablado, ¿no? De cómo se jugaba un tema con la esclavitud, ¿no? Un tema en este caso que evidentemente podríamos conectar con el tema del consumo y de la producción, que bueno, nos plantea cómo este género ha ido recorriendo diversos escenarios, ¿no? Surge con primeras miradas a escenarios, por ejemplo, rurales, ¿no? El escenario del campo, el escenario de cómo estos surgían en pequeños poblados, hasta posteriormente, bueno, convertirse en un cine que ha tomado a las grandes ciudades como sus escenarios y particularmente lugares de esas grandes ciudades como los centros comerciales o incluso, bueno, Las Vegas o los casinos, ¿no? Como por ahí en una de sus últimas como tal presentaciones. Ya tendremos oportunidad de hablar probablemente de algunas películas que destacan, de algunas películas en cuanto a cuestiones más destacables también de, por ejemplo, sus diferencias, pero lo inicial que a mí me gustaría también trabajar, al menos en esta emisión, pues es justo cómo estos rasgos, ¿no? Que ya empiezan a obtenerse justamente el zombie, nos muestran paradójicamente a una cuestión que no siempre, como decíamos, sostienen las películas. O sea, el zombie, ¿no? En cuanto a figura, en cuanto a concepto, está ahí, pero es un monstruo totalmente distinto a otros, ¿no? Es un monstruo, por ejemplo, que podría diferenciarse de Frankenstein o Drácula, ¿no? Los vampiros, o incluso las momias, ¿no? Por ejemplo, que también han tenido, creo que, bastantes representaciones dentro del cine, pero que juegan en este caso más con el tema de la inmortalidad que con el tema que nos presentan justamente los zombies, ¿no? Hablar en este caso de la inmortalidad en cuanto a estas figuras que no pueden como tal obtener un descanso, que conviven en muchas ocasiones con los humanos, aun cuando lo victimizan, pareciera que pueden coexistir y ambos pareciera envidiarse justamente algo, ¿no? Mientras que el humano se fascina con la inmortalidad, muchas ocasiones estos monstruos se fascinan con estas vidas parecieran mucho más sencillas, prácticas, o en las cuales se puede hacer algo, pero también en algún momento se puede finalizar, ¿no? O incluso pudiera encontrarse un propósito. El zombie nos muestra otra cosa, ¿no? El zombie nos muestra completamente lo opuesto en cuanto a justamente el tema de no hablar con ningún propósito, no tener ningún propósito. Y aquí destacaríamos también eso, ¿no? El no tener un lenguaje, ¿no? El justamente no poder hablar, el no poder transmitir nada, no saber nada, no recordar nada. El zombie simplemente estar por estar, ¿no? Ir en contra de lo que antes fueron los suyos, pero sin reconocerlo justamente como los suyos. Que esto se destaca evidentemente en cuanto al tema de lo humano, conforme a la complicación que en ocasiones se muestra en las películas, por ejemplo, de acabar con un zombie, porque antes fue un ser querido, ¿no? Mientras que el zombie no tiene ningún reparo en comerse a alguien o matar a alguien, el humano pues muchas ocasiones se entra a esto y es alguien más el que tiene que recordarle, ¿no? Que no es quizás el que antes fue un ser querido o alguien que conociera, sino que ahora es pues solo el cascarón de todos estos, ¿no? Creo que hay varias cuestiones que se juegan en este tipo de cine y hay varias cuestiones, por ejemplo, también presentes a partir de, como decíamos, ¿no? El eco que empieza a hacerse entonces por esas primeras críticas, ¿no? Esas primeras cuestiones rescatadas justamente del mito, pero también esas cuestiones que entonces al plantearnos a un monstruo, pero que no es un monstruo como estos más clásicos, juega entonces con el tema, como decíamos, de devolver también la mirada, ¿no? De entonces romper esa cuestión que en algún momento se pensaba y se explotó tanto, por ejemplo, de considerar que ante una amenaza tan grande podríamos como tal unirnos o podríamos hacernos una mejor humanidad, y que bueno, el zombie paulatinamente muestra que no, que al final
Hay algo de los humanos que sigue teniendo bastante lío, no solo con ellos, sino en los propios grupos que conforman para sobrevivir, ¿no? En esos grupos y sus diferencias existen también bastantes complejidades, y creo que muchas de las tramas justo esto nos van a mostrar, ¿no? Evidentemente, y bueno, habiendo citado a Freud antes, Freud, con ese trabajo justamente de psicología de las masas, planteaba que podría unirse alguna ocasión la masa en cuanto a un enemigo en común, pero es más particular acá lo que sucede con los zombies en cuanto a unirse en contra de los humanos, que los humanos verdaderamente unirse en contra de los zombies, ¿no? No solo entonces se destaca, por ejemplo, por ahí este tema, como decíamos, histórico, sino hay algo que también me gustaría pronunciar, que por ahí en el artículo hablado, se puntualiza sobre todo en cuanto a cómo este género ha obtenido mayor repercusión, sobre todo en ciertos momentos de crisis, por ejemplo en la historia, e incluso por ahí con ciertas cuestiones de amenaza mundial, como en algún momento fueron algunas gripes y algunas cuestiones como el HN1, H1N1, que bueno, quizás es la última amenaza pandémica que recordábamos, que evidentemente no tuvo las dimensiones que ahora nosotros conocemos, pero que es curioso porque este artículo menciona justamente estas anteriores como tal problemáticas que amenazaban a la humanidad como uno de los motivos que potenciaba justamente el género, y que bueno, pues seguramente hoy nos esperan más reproducciones, quizás más en este caso películas con este tipo de vuelta, ¿no? En cuanto a pensar la enfermedad, lo monstruoso, el hueco justamente que existe en estas figuras, en estos muertos vivientes, ¿no? El cascarón de lo humano, digámoslo así, que algo nos puede devolver justamente, ¿no? Que algo nos puede en este caso plantear. Entonces, a mí me parece bastante curioso justo por esto, ¿no? Que evidentemente hoy ya empiezan a surgir algunas nuevas películas. Habrá que ver qué es lo que nos muestran, qué es lo que en este caso trabajan. Y sí, incluso algunas representaciones que se han alargado por años, ¿no? Series, creo que hay muchas que han surgido y que siguen por ahí trabajando nuevos capítulos cada semana, ¿no? Cada cierto tiempo. Y que bueno, pues insisto, ¿no? Nos hace pensar no solo entonces en los creadores de estas cintas o estas representaciones, sino también en nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que disfrutamos o qué es lo que miramos particularmente en el cine de zombies o en el zombie, ¿no? En la pantalla, ya sea chica o grande, ¿no? Entonces creo que es algo que vamos a seguir pensando. Aprovecho la oportunidad, como decía, para si ustedes tienen alguna recomendación o algún comentario acerca de todo esto, pues lo puedan hacer saber justamente a todos los que ya conformamos esta comunidad también de Cinema Freud, y que bueno, compartan cualquier recomendación que ustedes tengan, ya sea cinematográfica o literaria. Creo que viene muy a bien justamente para esta emisión, y en la próxima pues espero podamos ya sabiendo un poco esta noción histórica y esta mirada a la que vamos en este caso trabajando, pues trabajar un poco más el tema, como decíamos, de lo monstruoso a diferencia, y quizás pensarlo a partir de ciertas películas, desde las más clásicas, ¿no? Que probablemente hablemos de George Romero, por ejemplo, ¿no? Con sus diferentes películas de zombies, hasta las más actuales, ¿no? Que por ahí Zack Snyder también tiene algunas, con el 2004 y una que fue estrenada justamente en 2021. Entonces, pues bueno, creo que tenemos más por pensar del cine de zombies, y quizás por dar vuelta justamente a este tema desde esta mirada, ¿no? ¿Qué nos muestra verdaderamente el zombie? Bueno, pues creo que seguiremos pensando, y sobre todo, bueno, hablando cine y psicoanálisis cuadro a cuadro. Entonces, pues por mi parte los espero la próxima. Ha sido un gusto, les ha hablado Octavio R. Solís, y sigamos entonces con más cine y más psicoanálisis.